Recuerdo cuando tenía 8 años, me quería comprar un estuche de detective. Llegué y le dije a mi papá, papá, quiero comprarme un estuche de detective. Quiero saber si mis hermanas se están metiendo en mi cuarto a escondidas. Solamente necesito 200 pesos. Mi papá me dijo, ¿sabes qué, hijo? Te podría dar el dinero, pero si lo hago, no vas a aprender lo que es el valor de ganar, el esfuerzo de ganar dinero. Entonces lo que voy a hacer es te voy a dar las herramientas para que tú puedas ganar ese dinero y tú puedas comprarte tu estuche. Entonces, en aquel entonces mi papá me llegó y me dio las herramientas laborales más sofisticadas que tenía aquel entonces, que era un balde, un trapo y una escoba. Y me puso a limpiar la casa. Qué manchado, ¿no? Después de unos cuantos días, pues llegué y empecé a limpiar los vidrios y los coches y todo. Reuní 50 pesos, fui al súper, compré unos dulces, y esos dulces se los revendí a mi mamá y a mis hermanas más caros, y volví y compré más dulces y se los revendí a mis tías, a mis tíos, a mis primas, a mis primos, estuve en la esquina vendiendo dulces, y de repente llegué y decía, aquí están mis 200 pesos, estaba a punto de comprar mi estuche detective, y dije, híjole, tanto trabajo no vas a pasar si mis hermanas están metiendo en todo mi cuarto. No estoy seguro. Entonces lo que voy a hacer es, voy a guardar, voy a seguir trabajando, ahorro ese dinero y me compro algo más padre que valga más la pena en el futuro. Entonces estuve ahorrando durante unos meses, pero como ustedes se dan cuenta, me topé con un fenómeno. Hace 20 años México estaba económicamente muy poco estable y el peso se devaluaba muchísimo, ¿no? Entonces los precios subían muchísimo. Entonces estaba muy consternado porque lo que yo estaba trabajando y lo que estaba ahorrando se estaba volviendo menos. Entonces llegué y le escribí una carta a Santa Claus. Y la carta decía lo siguiente: estimado Santa Claus, recibe un cordial saludo. Este año me he portado muy bien, mejor que los otros años. No más que cometí un error muy grande. Estuve ahorrando y trabajando para comprarme mis juguetes y ahora resulta que mis juguetes, ese dinero que tenía, ya no vale tanto. Entonces, este año, en vez de que te pida un balón, un Nintendo o unos juguetes, te voy a pedir que por favor me regales una moneda de oro. Eso creo que va a soportar las devaluaciones. Entonces, me acuerdo cuando llegó la moneda de oro y dije, wow, está padrísimo esto. Creo que ya entiendo por qué en la primaria nadie se quería juntar conmigo. Total, estaba con la moneda de oro bien divertido y luego como que el encanto se perdió. Porque yo estaba con esa moneda y decía, bueno, está padre, no se devalúa, pero no genera dinero. Entonces, vamos haciendo otra cosa. Llegué y le dije a mi papá, papá, tú que inviertes en la bolsa, ¿cómo es y más chance de, digo, yo tengo 8 años, yo no puedo invertir en la bolsa, tengo que tener 18 años, pero juntos coinvertimos, te doy mis ahorros y nos ponemos a ver, analizamos empresas y nos juntamos de manera semanal y mensual. Creo que era medio extraño, chico, ¿verdad? Entonces, ahí estaba yo, cada semana, sacando el interés compuesto y decía, mira, en un mes, en un mes voy a tener esto, y en 6 meses voy a tener esto, y en 6, wow, me voy a volver rico. Entonces, en esta plática, les quiero compartir la misma enseñanza que me dio mi papá. No les voy a dar dinero, pero sí me gustaría darles las herramientas, en este caso mentales, para que ustedes puedan cambiarse a sí mismos, cambiar sus empresas y poder cambiar México. Se está dando un fenómeno en este momento histórico. La tecnología está cambiando nuestras vidas, está cambiando la manera en que nos comunicamos, la manera en que hacemos negocios y la manera en que pasamos nuestro tiempo. Lo interesante de esto es que, imagínense, estas 3 compañías que están detectando estas necesidades y siendo exitosas, estas 3 compañías de Silicon Valley, el valor de estas empresas en este momento es casi lo mismo que produce México en Producto Interno Bruto el año pasado. ¿Lo pueden creer? ¿Cómo le hicieron estos emprendedores de estas 3 empresas para en unos cuantos años, y por cierto, estos emprendedores tienen más o menos la edad de nosotros, cómo le hicieron para que en unos cuantos años pudieron generar tanta riqueza y casi ser lo mismo de un país que genera, es una de las primeras potencias mundiales y uno de los principales productores de petróleo en el mundo? La tecnología está generando un cambio importantísimo y México está posicionado para ser parte de este cambio. Ahorita les voy a decir por qué. Viajé, me tocó ir desde hace unos años, dije, ¿sabes qué? Está padrísimo esto de Silicon Valley, qué padre lo que está pasando. Y hace unos años me empecé a ir a platicar con inversionistas, emprendedores, ejecutivos, y decía, pues vamos viendo qué hay en Silicon Valley, ¿por qué están dando este fenómeno? Entonces, cuando llegué, yo esperaba ver pues, autos voladores, robots que caminaban en las calles, o simplemente edificios que te hablaban, ¿no?, al abrir la puerta. Y me di cuenta que realmente eran otras cosas lo que hizo que Silicon Valley fuera tan mágico. Son 5 cosas características que me di cuenta. La primera, el riesgo es relativo. Imagínense, ustedes son unos pintores, unos muralistas, y llegan unos chavos desmadrosos con una idea de negocios
y les dicen, oye, ¿sabes qué? Quiero que me pintes mi oficina, es poquito, no es mucho, y tienes dos opciones. Te voy a dar un pago en efectivo muy bueno, en dólares, o te doy el 0.1% de la empresa. Hace unos cuantos años, David Chue dijo, ¿sabes qué? La idea se me hace medio mala, pero pues vamos arriesgándolas, ¿no? Y decidió pedir las acciones. Resulta que él estaba pintando los murales por una pequeñita compañía que en aquel entonces se llamaba Facebook. Esas acciones que le dieron en este momento valen $200 millones. ¿Lo pueden creer? Por pintar un mural. Creo que me equivoqué de profesión. Siguiente. La ayuda. Es muy, muy interesante cómo las personas se están ayudando entre ellos mismos. En Silicon Valley, cómo se están conectando, cómo están apoyando. Tú puedes llegar, te presentan con inversionistas, con ingenieros, con mentores, te están dando retroalimentación de las ideas. Recuerdo, pero no vi la importancia de estar ayudando a otras personas hasta que me pasó a mí hace poquito tiempo. Uno de mis amigos de Uyala, la compañía donde yo trabajo, se salió y dijo, ¿sabes qué? Quiero poner una empresa. Y yo le dije, oye, ¿sabes qué? Te voy a presentar con un inversionista. Hace unos cuantos años vendió su empresa, se la vendió Google un poquito más de $600 millones. Está buscando en proyectos en donde invertir. ¿Cómo si te lo presento? Buenísimo. Entonces los presenté y en unas cuantas semanas los dos me mandaron un correo casi al mismo tiempo diciéndome, gracias que me presentaste, fue una plática padrísima, etcétera, etcétera, y se dieron en contacto. La semana pasada, el inversionista está tan agradecido conmigo que me invitó a desayunar y me dijo, Adal, muchísimas gracias, o sea, no tienes idea qué padre me dio haber conocido a esta persona, y además, déjame te digo algo, tengo estas ideas de negocio que pienso que tienen muchísimo potencial y te las comparto, y si tú las quieres ejecutar, yo me vuelvo tu inversionista. Solamente por haberle presentado a una persona. Siguiente, el valor de la comunidad. Se dice que tus ingresos son el promedio de los ingresos de las personas con las que más te juntas. Y pienso que eso en Silicon Valley no solamente es en ingresos, sino en ideas y en relaciones. La calidad de tus ideas son el promedio de la calidad de las ideas de las personas con las que más te juntas, o las relaciones, tus relaciones son las relaciones de las personas con las que más te juntas. Esto tiene un peso durísimo. Y el estar simplemente en un ambiente donde las personas están generando un cambio, son muy inteligentes, están haciendo una diferencia, hace un impacto tremendo. Yo recuerdo hace unos años, hace 2 años, apenas había cumplido 26 años, solamente por haber estado en Silicon Valley, solamente por haber conocido a los fundadores de una compañía que se llama Uyala, me dijeron, oye Adal, a mí y a mi socio, ¿cómo ven si llegan, arrancan como directores del segundo centro de operaciones más grande de la compañía a nivel mundial? Después del corporativo está esto. Solamente por estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Y eso es posicionarte ahí. Entonces, ese es un aprendizaje bien interesante. El equipo. La decisión más importante que uno va a hacer en su vida es con quién va a echar a andar los proyectos. Esto involucra, por ejemplo, el matrimonio, una amistad, una compañía o una organización. No entendía esto hasta que Bismarck Lepe, el fundador de la compañía para la que trabajo, que es Uyala, me platicó cómo recibió un financiamiento. Me dijo que semanas después de que salieron de Google, él y sus 2 socios, llegaron con Ron Conway, que es uno de los inversionistas más destacados del mundo. Es de los primeros inversionistas de Google, de Twitter, de Foursquare, es consejero de Facebook. Llegaron y le prepararon la idea, le presentaron la idea de su empresa y dijeron, ¿sabes qué? No lo tomes a mal, la idea no está tan buena, pero el equipo es buenísimo y vemos una dinámica interesantísima. Y solo por eso vamos a confiar en que van a hacer todo lo posible para cambiar su idea y van a hacerla exitosa. Y en ese momento, unas semanas después de haberse salido en Google y con un producto casi inexistente, tenían $1 millón en su cuenta de banco. Y finalmente, la característica que más me llamó la atención es que todo está en la mente. Todo tiene que ver con la manera en que nosotros nos vemos a nosotros mismos, la capacidad que tenemos para creer que podemos cambiar el mundo, la capacidad que tienen los inversionistas de decir, sí, voy a invertir, voy a arriesgar mi tiempo y mi dinero en estas personas que quieren cambiar el mundo, y de la comunidad que quiere apoyarte. Recuerdo hace 2 años, 3 años más o menos, que había puesto una compañía que se llama Invico. Antes de haber ganado, hay un concurso que se llama Desafío Intel, y nos tocó ganar primer lugar como la mejor compañía de tecnología en México. Antes de haber tenido ese concurso, unos 2 meses antes, me junté con mi mejor amigo de la secundaria. Me dice, Adalberto, ¿cómo te ha ido? ¿Qué has hecho? ¿En qué andas? Dije, mira, pues estoy en una compañía que yo fundé que se llama Invico. Está padrísima porque llegas y pones una transacción que quieres cerrar y lo pones en las redes sociales, Twitter y Facebook, y está genial. Llega, se me queda viendo y me dice, Adalberto, ¿no te da pena? ¿No te da pena que tus hijos
vayan a la escuela y cuando les pregunten, ¿a qué se dedica tu papá? Ellos contesten, ¿se dedica a postear cosas en Facebook? Yo dije, pues sí, ¿verdad? Creo que sí, me debería dar un poquito de pena. En fin, como se darán cuenta, lo que hace Silicon Valley tan maravilloso no son ni el capital, ni las universidades, ni los robots volando o los edificios hablándote. Lo que hace Silicon Valley tan único es la manera en que las personas piensan de sí mismas, la actitud que tienen acerca de sí mismas y de las otras personas. Esto es lo que México puede aprender de Silicon Valley. Estamos en un punto histórico donde la tecnología está generando una revolución tremenda y nosotros estamos más cerca de Silicon Valley de lo que Silicon Valley está en Nueva York. Poner una empresa en México cuesta 4 veces más barato de lo que cuesta poner en Silicon Valley. Tenemos decenas de miles de ingenieros súper talentosos y tenemos todos los factores necesarios para poder ser exitosos. Solo es cuestión de poder cambiar nuestra actitud mental que tenemos hacia nosotros y hacia los demás. Es tiempo de hacer historia.